Students, good evening, everybody. Good evening, class. Welcome to the first class. Welcome to the English for class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos a todos ustedes. Muy buenas noches. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. Muchos de ustedes pues pasaron a su siguiente bimestre. Los felicito a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes ya muy cerca, ¿no? A pasar a su siguiente grado. Entonces siempre felicitarlos por perdurar y permanecer con nosotros en estas clases virtuales a larga distancia, ¿sí? Bien. Para los que son nuevos y van a ir conociéndome, yo soy Jessica, soy la Miss de Inglés y estoy encargada en el área de inglés, ¿sí? ¿Qué tal? Para los que recién están ingresando, también les recuerdo que la tolerancia es de 5 minutos, de ahí yo doy inicio, pero ustedes de todas maneras van a poder seguir entrando, ya sea un poquito tarde, pero siempre les recuerdo que no es necesario que me interrumpan si es que están ingresando tarde, no es necesario el motivo de por qué están ingresando tarde, simplemente sí ingresan y se acoplan a lo que estamos hablando del tema, ¿no? Simplemente para que no corten la hilación, por favor. Para el resto, que también ya sabe que es muy importante el uso de sus audios, ¿sí? Mucho cuidado con transmitir audios. Recuerda que esta clase está siendo grabada para sus compañeros que no pueden ingresar a clases y también para ustedes que seguro van a querer ver la clase reiteradas veces, entonces ahí se van a poder dar cuenta el audio y lo incómodo que es, ¿no? Entonces, mucho cuidado con sus audios. Nuevamente les digo muy buenas noches a todos ustedes. Good evening, everybody, everyone's. Bien, let's start with the class. Vamos a empezar con la clase. Para ello les he traído un pequeño video acerca de la clase del día de hoy. Entonces quiero que presten bastante atención porque les voy a hacer preguntas acerca de este video. Entonces quiero que presten atención, por favor. ¿Sí? Students, please pay attention in this video. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge?
leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías, ¿confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bien, students. Entonces les pregunto, ¿acerca de qué trató el video el día de hoy? Del pasado simple. Ya, past simple. ¿Acerca de qué? ¿Qué es el pasado simple? Cosas que ya pasaron. Ya, cosas que ya son obviamente del pasado. Se le dice acciones, ¿sí? Acciones del pasado. ¿Qué más? Nos permite dar a conocer una acción del pasado para dar a conocer lo que ha pasado o algo así. Son acciones o hechos que han pasado, ¿no? Hechos y sucesos. Muy bien, excelente, Ariana. Very good. ¿Alguien más que desea opinar? Bien, bien. Entonces, muy bien. El video hablaba acerca del pasado simple, ¿sí? Hay que recordar que nosotros hablamos en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. En este caso, nos vamos a enfocar al pasado, ¿sí? Al pasado. Pasado son cosas, acciones, sucesos que ya pasaron. Inclusive de aquí, en un minuto hacia atrás, es algo que ya pasó. Por ejemplo, les acabo de mostrar el video, por eso les digo qué se acuerdan o qué pueden comentar del video. Les hablo en tiempo pasado, porque ya pasó, inclusive minutos. Puede ser tanto minutos atrás como años, meses, semanas, días atrás, cosa del pasado, ¿sí? Para ello, para formular una oración en pasado, es necesario utilizar verbos, ¿sí? ¿Y qué son los verbos? Hay que recordarles, los verbos son las actividades que hace el sujeto, pero hay que recordar que estos verbos también tienen que estar en su forma pasada, ¿sí? Tienen que estar en su forma pasada. Entonces, para ello, les he traído una serie de vocabularios de algunos verbos que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Por ejemplo, tenemos el verbo put, que es poner, el verbo rain, que es llover, el verbo survive, que es sobrevivir, el verbo swim, que es nadar, el verbo read, leer, remember, recordar, take, tomar, write, escribir, visit, visitar, wait, esperar, walk, caminar, want, querer, ¿no? Estos verbos están en su forma presente. Recuerda que cuando vamos a hablar en el pasado, este verbo se va a ir, se va a tener que no llevar a su forma pasada también. Eso lo vamos a aprender más adelante. Por ahora vamos a aprender lo que es el vocabulario y el inicio del pronombre personal. Entonces, aquí les pregunto a ustedes, students, ¿qué es un pronombre personal? Les pregunto. ¿Saben qué es un pronombre personal? ¿Recuerdan qué es un pronombre personal?
El pronombre personal es el que nos ayuda a poder distinguir, por ejemplo, yo, tú, él, y nos ayuda en para poder hacer oraciones. Ya, muy bien, Ariana, para poder hacer oraciones como yo, tú, él. Pero, ¿qué son? ¿Qué son estos pronombres personales? A ver, les pregunto, ¿para qué sirve? ¿Qué son? Son utilizados como primera persona para decir algo de tu parte o incluirte en un grupo que está realizando una acción. Ya, perfecto. No sé cómo llamarte, la verdad. ¿Ese es tu nombre con el que sales ahí de No, usuario? Sebastián Rodríguez. Ya, Sebastián, te recomiendo ingresar siempre con tu cuenta o en todo caso, si estás ingresando con otra cuenta, darme tus datos reales porque recuerda que siempre se apunta la participación, Ok, ¿sí? Entonces, escribe tus datos completos por el chat de la plataforma, ¿sí? Ya, vale. sigamos. Entonces, Sebastián también nos indicaba acerca de estos pronombres, ¿no? Que se puede hablar sobre sucesos, puede ser en primera persona, claro está. Bien, pero ¿qué es un pronombre personal? Así, en pocas palabras, para ser un poco más entendibles y hacerles entender a tus compañeros también. Es una forma más práctica, siempre con este ejemplo, la mayoría logra entender. Les hago una pregunta mucho más fácil, ¿sí? Para darnos cuenta cómo es que se utiliza un pronombre personal. Profesora, también nos ayuda para poder, persona o sujeto o cosa. Sí, claro que sí, Ariana. Thank you so much. La pregunta es esta. Ustedes después de clases, ¿qué van a hacer? A ver, les pregunto. Esa es la pregunta más fácil. ¿Qué van a hacer después de clase? Yo voy a estar en el culto. ¿Cómo, Ariana, qué dijiste? Voy a estar en mi culto. Ya, va a estar en su culto, Ariana. Dice, yo voy a estar. A ver, ¿alguien más? ¿Qué más van a hacer después de clases? A ver, ¿qué actividades más tienen pensado hacer después de clases? Yo, por ejemplo, voy a cenar. ¿Ustedes qué harán? Yo voy a dormir, Cenar, profesora. Ya por ahí dicen, yo voy a dormir. ¿Qué más decían? No entendí, hablaron al mismo tiempo. cenar. ¿Cenar también? Ya. Sí, profesora. ¿Qué más? A ver. Bien, partamos de sus ejemplos, ¿sí? Por ahí utilizaron la palabrita yo y sin darse cuenta acaban de usar un pronombre personal. Acaban de reemplazar su nombre cada uno de ustedes, como Ariana, Carolina, Vanessa, ¿no? Acaban de cambiar su nombre por el pronombre yo para poder explicar sobre alguna actividad que ustedes van a hacer, ¿no? En este caso, yo voy a ir a mi culto, yo voy a cenar, yo voy a estudiar, yo voy a trabajar, ¿no? Entonces reemplazaron sus nombres y utilizaron este pronombre. Para eso sirve el pronombre personal. Los pronombres personales nos ayudan a describir nuestras actividades que vamos a hacer nosotros mismos, porque sería un poco raro que yo diga, ¿no? O ustedes digan su nombre y la actividad que van a hacer, porque no tendría mucho sentido decir Carolina cenará. Es como si tú hablaras de ti mismo en tercera persona, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Es por eso que se utilizan los pronombres personales, para poder reemplazar tu nombre y poder dar tus explicaciones o actividades que tú vas a hacer, ¿sí? Bien, entonces, para ello existen 6 pronombres personales, porque no solo vas a hablar de ti, sino también puedes hablar de otras personas, ya sea en singular o en plural. Puedes hablar de una sola persona o en grupo también. Por ejemplo, tenemos yo, que es para hablar de uno mismo. Yo, que en inglés es I. Tienes el tú o ustedes, ¿no? Que es you. Tienes él, que en inglés es he. Ella, para inglés, es she. Eso o aquello que se utiliza para objetos de animales es it, ¿sí? Nosotros y nosotras es we. Ellos o ellas es they, ¿sí? They. Entonces, estos pronombres personales nos van a ayudar a poder hacer nuestras oraciones. En este caso, nosotros, como ya les decía, en el tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pongamos un verbo en pasado para hablar en su forma pasada, ¿sí? A ver, I
Yo trabajé, ¿no? Me imagino que la mayoría ha trabajado ayer o hasta hoy en la mañana. Un verbo en pasado. Worked. I worked. Yo trabajé. Tiempo pasado, ¿eh? I worked. Yo trabajé. You worked. Tú trabajaste. He worked. Él trabajó. She worked. Ella trabajó. It worked. Eso o aquello trabajó. We work. Nosotros trabajamos. They work. Ellos o ellas trabajaron. ¿Sí? Entonces, aquí te habla acerca de cómo puedes crear tus primeras oraciones con el uso de los pronombres personales más tu verbo, ¿sí? Personal pronouns más verb en pasado, ¿sí? Entonces, hasta ahí todos vamos muy bien, todos comprendieron o tienen dudas acerca de los personal pronouns. ¿Todo bien o tienen preguntas? No questions. No. Bien, entonces, si no hay preguntas, sigamos avanzando. Por otro lado, Sebastián me dijo primera persona. No solo existe primera persona, sino 3 tipos de personas. Primera, segunda y tercera persona. ¿Qué está dividido? Ahorita les explico. Primero, en singular y plural, ¿sí? Vamos a hablar en los 3 tipos de personas, tanto en singular como en plural. En singular es cuando hablamos de una sola persona, ya sea de ti mismo o de otra persona, pero de uno nada más, ya sea objeto, animal, cosa o persona, pero uno, nada más. Mientras que en el plural vas a hablar de 2 a más personas, ¿sí? Ya sea un grupo grande o un grupo pequeño, pero tiene que ser de 2 a más, ¿sí? Ahora vamos con la división primera y segunda, tercera persona. Ahí les pregunto a ustedes, ¿saben la diferencia entre estos 3 tipos de personas? ¿Alguno de ustedes? ¿O es la primera vez que escuchan esto de primera, segunda y tercera persona? ¿Alguien por ahí que se recuerde sobre este tema? No, este es un Yo, tema de... profe, A ver, te escucho, Sebastián. en primera persona se refiere a que decir yo estoy haciendo, realizando una acción, nosotros estamos haciendo, realizando una acción y ellos están o él realizando o está haciendo una acción. Ya, eso es para primera, segunda o tercera persona. Para las 3, ahí me explico. Para primera persona, como usted dijo, yo. Para segunda persona, tú. Y para nosotros, sería en tercera persona, creo. Vamos por ahí, tu idea va por ahí, Sebastián, vas por ahí casi, atinaste en la primera nada más, y a la segunda por ahí, pero la tercera sí, no es, ahorita les explico, sí, no se preocupen, pero vas por ahí, Sebastián, muy bien, gracias, thank you so much. Empecemos. Ya identificando qué es singular y qué es plural, porque ambos funcionan para los 3 tipos de personas, como les digo, solamente que singular es hablar de una sola cosa, ya sea persona, animal, objeto, país, pero uno nada más. Mientras que plural es hablar de 2 a más, ya sean personas, objetos, animales o cosas. Vayamos en primera persona. Todos ustedes cuando me dijeron, yo voy a cenar, yo voy a ir a mi culto, yo voy a estudiar, yo voy a trabajar, yo voy a salir, todos ustedes hablaron en primera persona sin darse cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablar en primera persona es hablar de uno mismo, sobre sus actividades que ustedes hagan, ¿no? Como yo trabajo, yo estudio, yo limpio, yo lavo, lo que ustedes hagan. Hablar de uno mismo es hablar en primera persona. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hablar en plural, en primera persona? Tú tienes que incluirte en ese grupo y decir, nosotros, todititos, incluyéndote tú, dices, nosotros o nosotras trabajamos, estudiamos, nosotros, no sé, jugamos, nosotros salimos, ¿no? Entonces, en plural. Ahora, ¿cómo es hablar en segunda persona? Tú dejas de hablar de ti mismo y te vas a poner a hablar de otra persona sin mencionar su género. Simplemente le dices tú en segunda persona y dices, tú estudias, tú trabajas, tú cocinas, tú irás a tu culto, tú cocinarás, tú cenarás, ¿no? En segunda persona.
Si quieres hablar en plural, segunda persona, utilizas el ustedes. Ustedes salen, ustedes cocinan, ustedes juegan, ustedes cenan, ¿sí? Ahora, hablar en tercera persona es lo mismo, pero esta vez tú vas a hablar poniéndole el género. Los vas a separar y vas a decir él, ella o eso para objetos o animales, ¿no? En este caso dirás, él trabaja, él estudia, o ella cocina, ella estudia, ella sale. O si quieres hablar sobre objetos o animales, dices esto, ¿no? Esto corre, esto come, esto juega, ¿no? Y lo mismo en plural. Si quieres utilizar el plural, dices ellos o ellas. Ellos salen, ellos juegan, ellas cocinan, ¿no? Entonces eso es hablar en tercera persona, según su género, ¿sí? Ahora, por ende, tú en el inglés sabes que yo es I. Tú en inglés ya sabes que es you. Él en inglés ya sabemos que es he. Ella en inglés es she. Y aquí agregamos lo que es para animales, it, ¿no? Animales y cosas, it. Ahora, en plural, nosotros sabemos que nosotros en inglés es we. En inglés, ustedes en inglés es you. Y ellos o ellas en inglés es they. ¿Sí? Entonces, esta es la división y la aclaración acerca de los tres tipos de personas, tanto en singular y como plural. ¿Sí? ¿Pude aclarar sus ideas? ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, algo que no le haya quedado claro o todo está entendible? ¿Questions? No questions. A ver, students, questions? No questions. No question. No questions, ok. Sigamos entonces. Sigamos, ¿bien? Pasemos entonces a la actividad. Entonces, si nosotros hemos logrado comprender el uso de los pronombres personales, la primera actividad que les traigo el día de hoy es identificar. Quiero que identifiques la imagen y marques el pronombre adecuado de cada imagen. Ejemplo, te dice, look and click the correct answer, ¿no? Mira y marca, bueno, en este caso yo lo voy a marcar la respuesta correcta. Quiero que mires la imagen, ¿sí? Y me ayudes a seleccionar el pronombre adecuado de cada imagen. Para ello te voy a dar 2 minutos para que tú analices tus respuestas y puedas ayudarme a completar esta primera actividad, ¿sí? 2 minutes, students. 2 minutos, ¿sí? 2 minutos para todos, analicen y recuerden que es muy importante su participación, ¿sí? No vayan a pensar que los que se han conectado se ganan sus puntos. Recuerden que los puntos extras en el área de inglés es por interactuar conmigo y los únicos que están interactuando conmigo son 2, 3, 4 personas máximo. ¿Qué pasó con el resto? Aquí somos 27 participantes. Entonces, lo ideal es que todos participen, ¿sí? Por favor. Bien, entonces analicemos que realmente el ejercicio está muy fácil. Aún no pasamos al tema del pasado simple. Ahorita solo estamos hablando del presente, ¿no? De los pronombres personales. Una vez que aprendamos esto, vamos a entrar al tema del pasado simple. Entonces, primero tenemos que aprender esto, ¿sí? Bien, 2 minutos, analizamos y nos dan sus respuestas, ¿sí? Alcen la mano si ya tienen su respuesta para yo poder Ya, Miss. llamándoles. Ariana, por favor, hay que esperar los 2 minutos, ¿sí? Que tus demás compañeros también traten de analizar.
Bien, ahora sí, voy a llamarles, ¿sí? Vanessa, te escucho. El primer ejercicio, ¿cuál marcarías? Buenas tardes, profesora. Good El evening. uno. Sí, el uno. Primero. We. Sí, we. Bien, sigamos. Ángela, te escucho. Segunda imagen. Buenas noches, Miss. Good ¿Cuál de evening. las tres personas o dónde está El niño solito. uno solo? Ajá. Ahí, ahí. Uno, I. el dos. I. Thank you so much, Ángela. Ariana, te escucho. Tercera imagen. La tercera es donde la niña está apuntando, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Ya, they. Thank you so much, Ariana. Sebastián, te escucho. Cuarta imagen. It. It. Ok. Thank you so much, everybody. Bien. Entonces, aquí la imagen es muy sencilla y muy clara de deducir, pues, ¿no? Dos niños abrazados, los dos apuntándose, dicen nosotros. Excelente. El niño solito, apuntándose a él solito, yo, que en inglés es I. La niña apuntándolo a ellos, en inglés es they. Y el niño apuntando un objeto, que en este caso es una pelota, es it, ¿no? El pronombre correcto de utilizar, ¿sí? Bien, sigamos con las otras 4 imágenes más. Vamos, analicemos para poder marcar estas de acá de igual manera, ¿sí? Vamos, analicemos 1 minuto, 2 minutos máximo, ¿sí? Para poder identificar los pronombres personales adecuados para ellos. Bien, empecemos con Ángela. Ángela, la primera imagen. ¿Qué marcamos? ¿Qué pronombre personal es el adecuado? El you. Ya, you. Thank you so much. Vanessa, te escucho. La siguiente imagen al costado, el niño apuntándole a ella. ¿Cuál marcas? La segunda, profesora, she. Sí, ok. Sebastián, tercera imagen. He. Sí. Esmilda, Esmeralda, cuarta imagen. Esmilda, Hey. Esmilda. Sí, buenas noches. Good We. evening. Ya, we. Thank you so much. Ariana, ¿tienes algún cambio o estás de acuerdo con todas las respuestas que están ahí? En la última, Miss. ¿Cuál mantienes tú? Es la you. Ya, yo. ¿Por qué yo y por qué no we, Ariana? A ver. ¿Por qué? Porque el niño está diciendo ustedes. Y we es nosotros. Excelente, ¿no? Ahí te falta un poquito profundizar el por qué, ¿no? Hay que recordar exacto, we significa nosotros. Y para ser nosotros, el niño debe incluirse al grupo. Pero el niño no se incluye, los está apuntando a ellos. Ahora,
Lo que pasa es que aquí no puedes decir ni ellos ni ellas, porque acá hay un niño y hay una niña. Entonces, hay que recordar que you te ayuda para hablar sobre grupos sin la necesidad de mencionar su género, porque you significa ustedes, pues, ¿no? Entonces, aquí el adecuado sería you. Él apuntándole a ella, she, excelente. Ella apuntándolo a él, he. Y él apuntándolo sin generar, ¿no? Sin mencionar su género, que es tú, pues, ¿no? You. ¿Sí? Entonces aquí lo hicimos muy bien. Perfecto. Very good. Entonces, hasta ahí hemos podido deducir el uso de los pronombres personales. ¿Por qué hemos aprendido los pronombres personales, como les indiqué a inicio de clases? Porque los pronombres personales te van a ayudar para tus oraciones en el pasado simple. Ahora sí, nos enfocamos al pasado. El tema que a ustedes les ha tocado es hablar acerca del pasado, cosas que ya sucedieron, ya se dieron, ya pasó, ¿sí? En este caso, con el uso del verbo to be, es uno de ellos, ¿no? Que el verbo to be hay que recordar que significa ser o estar. El pasado de be es was y were, ¿sí? El pasado de be es was y were. ¿Qué significa estaba o estuve? Pues, ¿no? En tiempo pasado. Yo estaba jugando, tú estabas jugando, tú estabas trabajando, ¿no? Tiempo pasado. Tú estabas estudiando, ¿no? Entonces, en el pasado simple vas a tener tres tipos de formas de cómo hablar. Uno es hablar sobre afirmaciones que pasaron en el pasado, ¿no? Decir, sí, yo estaba ahí, yo estaba jugando. Otra de las formas que debes aprender es negar. Tal vez no estabas tú ahí, ¿no? Entonces decir que no estabas, a eso se le dice negativo. Y por último, aprender a hacer preguntas en su forma pasada. Empecemos con el afirmativo. Hablar sobre acciones que pasaron en el pasado se le dice afirmativo, ¿no? Y para ello vas a utilizar los pronombres personales. I, you, he, she, it, you, they. Ya los aprendiste. Ahora lo que tú tienes que aprender es con quién se utiliza, con quién se va a utilizar was y con quién vas a utilizar were, ¿sí? Was se utiliza para pronombres en singular y were para pronombres en plural. Ejemplo, miren aquí. I was, yo estaba. Y fíjense para you were, tú estabas. We were, nosotros estábamos. You were, ustedes estaban. Y they were, ellos estaban. En cambio, para I, he, she y it vas a utilizar was. He was, she was, it was. Él estaba, ella estaba, eso estaba. ¿Sí? Ahora, ¿cómo convertirlo a negativo? Decir yo no estaba. Simplemente a este was o a este were vas a agregarle la palabrita not. I was not. Yo no estaba. O en su forma corta, que es wasn't, ¿no? Eliminan la vocal, ponen comita y listo. Se une toda la palabra. I wasn't. Yo no estaba. You weren't. Tú no estabas. He wasn't. Él no estaba. She wasn't. Ella no estaba. It wasn't. Eso o aquello no estaba. We weren't. Nosotros no estábamos. You weren't. Ustedes no estaban. Y por último, they weren't. Ellos y ellas no estaban. ¿Sí? Entonces, esto es en su forma negativa. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres preguntar y decir, yo estaba, tú estabas, él estaba, en pregunta, ¿no? Simplemente el was y el were vas a ponerlo adelante del pronombre personal. En este caso, mejor dicho, al revés. Este was va a irse adelante y vas a tener que poner signo de interrogación al final. Fíjate aquí. Was I y signo de interrogación al final. Yo estaba. Were you? Tú estabas. Was he? Él estaba. Was she? Ella estaba. What it? Eso estaba. Were we? Nosotros estábamos. Were you? Ustedes estaban. Y por último, were they? No, ellos o ellos estaban. ¿Sí? Entonces, esta es la regla gramatical de cómo crear oraciones en pasado simple, en su forma afirmativa,
negativa o pregunta. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta acerca de ello? ¿O todo les quedó claro? Students, questions? No questions. Clarísimo. No questions? No. No quad question. No question, ¿ya? Ok. Miren, si ustedes no me preguntan es porque realmente están comprendiendo, ¿eh? Bien, pasemos a más ejemplos. Ahora vamos a hablar de otro verbo. Como ustedes han visto, hemos hablado del verbo to be, que su pasado es was y were. Se dieron cuenta que en presente es be y en pasado se transforma a was y a were. Entonces, lo mismo va a pasar con los demás verbos, ¿sí? Existen, como ya les había indicado al inicio de clases, existen muchos verbos, porque nosotros como sujeto hacemos muchas actividades, ¿sí? Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, hacemos demasiadas actividades. Caminar, cocinar, lavarnos, cepillarnos, trabajar, estudiar, ¿no? Todas esas actividades son verbos. En el inglés, estos verbos se van a partir en dos. Hay un grupo de verbos que se llaman verbos regulares y el otro grupo de verbos se llaman verbos irregulares. ¿Por qué los separa en dos? Porque en el pasado simple, para que tú este verbo lo lleves al pasado, debe tener un cambio. Con los verbos regulares, basta con tan solo agregar la palabrita ed a tu verbo y el verbo se llevó al pasado, cambia, ¿no? Se fue al pasado. Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares cambian por completo cuando hablas en el pasado. El verbo cambia tanto la escritura como la pronunciación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, aquí con el verbo regular y un verbo irregular está separado así en dos. En dos. Tanto afirmativo, negativo y pregunta. ¿Sí? En afirmativo te dice que debes poner el sujeto, nosotros ya sabemos quién es el sujeto, los pronombres personales, poner tu verbo en pasado más el complemento, ¿sí? Ejemplos, con un verbo regular, you, un pronombre personal, un verbo en pasado, wash, y a este wash le agregó ed para llevarlo al pasado, washed the car, tú lavaste el carro, tiempo pasado, ¿sí? You washed the car. Ahora, con un verbo irregular, un ejemplo, fíjese. He eat a hamburger. Este verbo cambió porque el verbo comer es ate, ¿sí? El verbo en su base normal, en presente simple, es ate, así. Eat. En pasado se escribe ate, así, ate. Cambia, escritura y pronunciación, ¿sí? He ate a hamburger, no, él comió una hamburguesa. Ahora, en su forma negativa, te dice, tienes que poner sujeto más el auxiliar did not o didn't más el verbo normal, ya no cambia, simplemente se escribe tal cual, ya no tienes por qué llevarlo al pasado porque estás utilizando el didn't not, que es el pasado, ¿sí? Ejemplo, fíjense aquí, you, ¿no? You didn't, tú no, y fíjense, este verbo wash que le agregaba cd, aquí ya no, vuelve a su base normal. Porque el didn't ya lo convierte en pasado. Y dices, you didn't wash the car. Tú no lavaste el carro, ¿no? Tiempo pasado, no lo hizo. Tú no lavaste el carro. Lo mismo pasa con el verbo irregular. Al utilizar didn't, el verbo vuelve a su base normal y dice, he didn't eat. Si se fijan, ¿no? Eat a hamburger. Él no comió una hamburguesa, ¿no? El verbo vuelve a su forma normal, ya no está como el de arriba, ¿ves? Ate. Porque el didn't ya lo está convirtiendo en negativo y ya el de apart lo está volviendo al pasado, ¿sí? Ahora, en su forma interrogativa, de igual manera, el verbo vuelve a su base normal y para hacer preguntas debes poner adelante el auxiliar did, luego el sujeto, el verbo base y el complemento, ¿no? Para hacer preguntas. Dices, did you wash the car? ¿Tú lavaste el carro? Y si lo lavaste, tu respuesta será, yes, I did. Sí, lo hice. Y si no lo hiciste, dices, no, I didn't not o I didn't. No, no lo hice.
Lo mismo para la pregunta con comida, ¿no? Did he eat a hamburger? Él comió una hamburguesa y si fue así, dices yes, he did, ¿no? Sí, él sí comió. Y si no fue así, dices no, he didn't, ¿no? No, he didn't. Entonces, aquí tienes dos formas de cómo escribir en pasado simple, tanto con un verbo irregular como un verbo regular, ¿sí? Hasta ahí, ¿todos comprendieron o alguien tiene preguntas? Questions about this past simple? No questions. Yo mismo no entendí nada. Lo que pasa es que se me cortó la señal. Bueno, Ariana, por el tema de señal sí es muy distinto a que no me hayas escuchado, ¿no? Hay que recordar que los que tienen problemas de conectividad, siempre hay que recordarles que la clase está siendo grabada, entonces van a poderlas ver cuantas veces deseen. Y también recordarles que si tienes este problema de conectividad, lo más recomendable es que salgas de clase y vuelvas a ingresar para que te vuelva a cargar de nuevo. Porque si tienes esta baja conectividad, yo de todas maneras te vuelvo a explicar, no me vas a escuchar. ¿Por qué? Porque tienes esta baja conectividad. Entonces No, lo que pasa es que estaba en la calle y ahorita ya llegué a mi casa y en mi casa tengo internet y lo voy a escuchar sin problemas. Ya. Bien, entonces, hablábamos sobre el pasado simple, ¿no? El pasado simple tiene dos tipos de verbos regulares que tienes que utilizar al llevarlos al pasado, ¿sí? Les decía a tus compañeros que existen los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son verbos que con tan solo agregar esta palabrita al verbo ed, los llevas al pasado. Le agregaste de y tu verbo se convirtió en pasado. Mientras que un verbo irregular, para llevarlo al pasado, cambia la escritura y su pronunciación. Justamente veíamos los ejemplos aquí, tanto en su forma afirmativa, negativa y pregunta, ¿no? Veamos un ejemplo con un verbo regular, el verbo wash, ¿no? El verbo lavar. A wash tú le agregas ed y se convierte en pasado. Dices, you wash the car. Tú lavaste el carro, tiempo pasado, ¿no? Le agregaron ed para llevarlo a su forma pasada. Pero, ¿qué pasa con el verbo eat? El verbo eat se escribe así, A-E-T, pero para su pasado debes escribir ate, ate. Si te das cuenta, cambia la escritura y también su pronunciación. Y se dice, he ate a hamburger, ¿no? Él comió una hamburguesa. Esto solo funciona cuando hablas en oraciones en afirmativo. Pero si tú quieres hablar en negativo, al agregar este auxiliar did not, que significa no lo hizo, el verbo vuelve a su forma normal. Ya no tienes por qué convertirlo en pasado. Fíjate aquí. Dices you y le agregas el auxiliar didn't. Tú no. Y fíjate, el wash ya no tiene el ed. You didn't wash the car. Tú no lavaste el carro, ¿no? Negar que no lo hizo. Entonces, al utilizar el didn't, ya lo está llevando al pasado y al mismo tiempo lo está negando. Entonces, no es necesario que el verbo cambie en su forma pasada, como lo hicimos en el afirmativo. Lo mismo pasa con it, ¿no? Aquí al agregar didn't, decimos ate. You didn't eat a hamburger. Él no comió una hamburguesa. Volvió a su forma normal el verbo, ate. Y ahora, en su forma interrogativa, simplemente para hacer preguntas, debes agregar la palabrita did, ¿sí? Did, aquí adelante, y lo demás se escribe tal cual. El verbo también sigue en su forma normal, verbo base, ¿no? Did you wash the car? ¿Lavaste tú el carro? Y para responder esta pregunta, si lo hiciste, dices yes, I did. Y si no lo hiciste, dices no, I didn't, ¿no? Yo no lo lavé. Lo mismo con la hamburguesa. Did you he a hamburger? ¿No? Él comió una hamburguesa y dices, yes, he did, si es que él lo comió. Y si no lo comió, dices, no, he didn't. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de utilizar el pasado simple, tanto con verbos irregulares como verbos irregulares. ¿Sí? Ahora sí, ¿todos ahí comprendieron? Sí, Miss. Sí, Miss. Yes. Ahora sí, vamos a nuestra última actividad con usos del verbo en pasado simple, ¿sí? ¿Qué te pido?
Write the verbs in the past tense. Te digo, escribe el verbo que está en paréntesis, este verbo que está en paréntesis, escribas en su pasado simple, past simple tense. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar el pasado de go. Estos son verbos, verbos irregulares, así que esto va a tener que cambiar tanto su estructura como pronunciación. Les ayudo con la primera oración, miren. My friend, el pasado de go es went, ¿no? Entonces, aquí yo debo escribir went. Went, ahí está. My friend went to the cinema yesterday evening, ¿no? Mis amigos fueron al cine la noche pasada, ayer en la noche pasada. Entonces, eso es lo que tienes que hacer con los demás ejercicios que tienes aquí. Buscar el pasado de cada uno de ellos, ¿sí? El pasado de meet, el pasado de break, el pasado de have, el pasado de read, el pasado de lost y el pasado de see. Vamos, les doy 2 minutitos máximo o 1 minuto porque si no el tiempo nos va a ganar, ¿sí? Busquen el pasado de cada uno de ellos. Bien, ya hay participantes. Sí, Ariana, ¿tendrás la respuesta del segundo ejercicio? El pasado Sí, sí, Miss. Es met. Ya, La met. M, la E y la T. Ok, met. Sigamos. Thank you so much, Ariana. Vanessa, ¿cuál será el pasado de break, de la tercera oración? Break, profesora. El pasado de break, ¿ya? ¿Cuál es? Break. El B-R-O que suene E. ¿Cómo? B-R-O. Sí, profesora. Ya. O De nuevo. T, B-R-O. que E. T. E. E. ¿Brote? ¿Así? Así como está en pantalla, ¿verdad? B-R-O-K-E. Así. Broke. Sí, profesora. Ya. Broke. Sigamos. Ariana. El pasado de have. Profe, ¿lo puedo decir yo? Sí, Diana, claro que sí, te escucho. De doble H, Ya, H. A-D. Had. Ok. Ah. Had. Ok. El pasado de read. El pasado de read. Esta es una excepción de un verbo irregular. Vas a encontrar 1 o 3 verbos
que tanto en pasado, presente y futuro, el verbo se escribe igual. Inclusive se pronuncia igual. En algunos cambia la pronunciación, pero la escritura sigue siendo la misma. En este caso es el verbo de read. Read en pasado también es read, solo que en pasado se dice read, nada más. ¿Sí? Sigamos. El pasado de lost. ¿Alguien encontró el pasado de lost? Lost. Así es, el pasado de lost. No cambias la E por una T. Lost. Y el pasado de sí, de ver, ¿cómo digo? Vio. Su pasado, vio. Ay, SAW. SAW. So. Yo. Bien, entonces aquí todos han podido, ¿no? Me imagino que se han apoyado o algunos que saben, ¿no? Los pasados, ¿no? El pasado de go, went, excelente. El pasado de met es meet. El pasado de break es broke. El pasado de have es had. El pasado de read es read. El pasado de lost es lost. Y el pasado de see es so, ¿sí? So. Bien, entonces recuerden que el pasado simple, ¿no? Cuando te dicen llévalo a su forma pasada y ves estos verbos en paréntesis, no es que vas a copiar lo mismo, sino que este verbo tiene que ir en su forma pasada. Entonces ya hemos conocido algunos. La siguiente semana vamos a seguir conociendo más sobre ellos, vamos a profundizar más sobre el tema y vamos a también resolver sus prácticas, ejercicios que tienen en su libro digital, ¿sí? Por ahora ha sido todo por hoy conmigo, ya nos estaremos viendo en un gracias, nuevo video. Bye bye, see you the next weekend, students. Gracias, profe, gracias. Gracias, Miss. Buenas noches. Hasta luego, profesora.